Buen día, profesor. Soy Isabela Rodríguez y le hablaré un poco sobre la historia de la televisión, iniciando por sus primeros descubrimientos. Gracias a los sistemas mecánicos y a la electricidad, se realizaron los primeros intentos de transmisión de imágenes a distancia. La electricidad participaba como el medio de unión entre los puntos y funcionaba para la captación de imágenes. Para el año 1927 se estableció un servicio de transmisión regular de telefotografía, el cual se encontraba entre Londres, El Salvador y New York. Las ondas de radio en poco tiempo sustituyeron a los cables de cobre. Sin embargo, estos nunca se llegaron a eliminar por completo. El desarrollo de la telefotografía alcanzó su cumbre con los telescriptores y su sistema de transmisión. Estos eran artefactos que permitían recibir el periódico diario en casa del cliente por medio de la impresión del mismo que se hacía desde una emisora especializada. Hasta la década de los 80 del siglo XX se vinieron utilizando sistemas de telefoto para la transmisión de fotografías destinados a los medios de comunicación. En la parte del movimiento de la imagen en televisión, los primeros desarrollos del movimiento de la imagen en la televisión los realizaron los franceses Rioux y Fournier. En 1906, desarrollaron una matriz de células fotosensibles que conectaban al principio una a una con otra matriz de lamparillas, es decir, a cada célula del emisor le correspondía una lamparilla en el receptor. En poco tiempo se sustituyeron los numerosos cables por un único par. Para ello se utilizó un sistema de conmutación que iba poniendo cada célula en cada instante en contacto con cada lámpara. El 26 de enero de 1926, John Logie Baird dio la primera demostración al público de cómo funcionaba el sistema de televisión a los miembros de la Royal Institution en su laboratorio de Londres. En 1927, Baird transmitió una señal a 438 millas a través de una línea de teléfono entre Londres y Glasgow. Para el año 1937 comenzaron las transmisiones regulares de televisión electrónica en Francia y en el Reino Unido. Esto hizo que la industria televisiva tuviera un gran desarrollo y un rápido aumento de telespectadores, aunque los televisores eran de pantallas pequeñas y muy caros en ese entonces. Es importante hablar sobre la llegada de la televisión a Hispanoamérica. En México, desde el año 1934, se habían realizado experimentos de televisión y no es hasta 1946 que tuvo lugar la primera estación de televisión en la Ciudad de México. Ya para agosto de 1950 se establece la televisión comercial y se da inicio a programas regulares. En Perú, la llegada de la televisión sucedió en septiembre de 1939. Se emitieron una película y un programa desde el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe en Lima. En 1950 se abrieron las transmisiones comerciales en Brasil y en Cuba, con semanas de diferencia, uno en septiembre y otro en octubre. En República Dominicana realizaron su primera transmisión de televisión el 1 de agosto de 1952. Estos fueron algunos de los primeros países a los que llegó la televisión. A estos también se les suma Venezuela. En el país, el primer estado al que llegó esta innovación fue Lara. La televisión llegó como una empresa de producción cinematográfica que tenía por nombre Mariano y Compañía, la cual fue registrada a finales del año 1949. Los fundadores de esta empresa fueron los hermanos Kosowski, Mariano y Andrés, quienes eran inmigrantes que llegaron a Venezuela desde Polonia luego de la Segunda Guerra Mundial. Pero es para el año 1952 que se termina de establecer la televisión en el país, cuando el presidente Marcos Pérez Jiménez inaugura la televisión nacional. El mismo día de la inauguración falló uno de los equipos y la puesta en funcionamiento fue el 1 de enero de 1953. En este mismo año se inauguraron dos canales de carácter privado con fines comerciales: Televisa, sin relación con la actual cadena mexicana, y Radio Caracas Televisión. Ondas del Lago TV y Radio Valencia Televisión fueron los primeros canales regionales que empezaron a funcionar entre 1956 y 1958. Televisa se declara en quiebra en 1960 y cierra en junio de ese mismo año. Un año más tarde, Diego Cisneros adquiere el canal y cambia el nombre por Venevisión.
En 1964 es creado el cuarto canal con cobertura a nivel nacional, la cadena venezolana de televisión, la cual es adquirida por el Estado venezolano 10 años después, pasando a llamarse solo Venezolana de Televisión. En 1969 se dio la primera transmisión a color. En 1974, Carlos Andrés Pérez prohíbe las transmisiones a color, pero en 1975 empiezan a aprobar las instalaciones técnicas policromáticas y para 1979 Luis Herrera Campins establece la televisión a color. En 1986 se permitió la instalación de empresas dedicadas a retransmitir televisión extranjera por medio de antenas parabólicas para recepción de señales satelitales. Años se crearon, cambiaron y cerraron distintos canales de televisión en el país. Hoy en día, los principales canales de televisión abiertas son Venevisión, Televen, Venezolana de Televisión, TVS, entre otros. Y los canales abiertos secundarios son Globovisión, Meridiano de Televisión, entre otros. Muchas gracias por su atención.